Muy buenas noches, estimados alumnos de la Cátedra de Historia de la Arquitectura 4. Nuevamente con ustedes, quienes no me conocen todavía o ya lo han hecho, mi nombre es Jimmy Cacique, soy arquitecto de profesión y bueno, como ya lo saben, soy el docente asignado para esta cátedra a través de la plataforma Saya. Eh, el día de hoy sí estaremos ya tocando lo que es como tema, lo que es el inicio de la arquitectura moderna, que es el tema fundamental y es el tema completo de toda la asignatura para desarrollar durante los distintos objetivos a través de los tres cortes que están pactados para esta asignatura. ¿Cómo hablaríamos de los inicios de la arquitectura moderna? Para contextualizarnos en el tema, es necesario analizar lo que fue la Europa del siglo XIX, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista social, incluso económico, y que veremos cómo la modernidad o el modernismo dentro de la arquitectura es una consecuencia de unos procesos que se vivieron durante el siglo XIX en Europa y que incluso tiene su poco más atrás en lo que es el siglo, finales del siglo XVIII con la revolución industrial. Bien sabemos que la revolución industrial se origina en Inglaterra a mediados del siglo XVIII y que va a repercutir todo el siglo XIX en el desarrollo de la economía de distintas maneras, fundamentalmente lo que es la producción industrial de nuevas tecnologías, nuevos desarrollos, la modificación de lo que son los patrones sociales en lo urbano, el cambio de la sociedad rural a la sociedad urbana y que la arquitectura pues va a tener un papel fundamental en estos cambios sociales. Es por eso que durante algunas décadas y prácticamente todo el siglo XIX se va siendo precursores todos estos movimientos o todos estos hechos sociales en lo que finalmente sería el modernismo que se vivía en Europa inicialmente en la primera parte del siglo XX prácticamente. Entonces ya sabemos que ese es nuestro contexto que tenemos que revisar como inicio de la arquitectura moderna. Europa durante muchos siglos vivió guerras innumerables y, y digo esto porque precisamente en etapa de paz es que hay la oportunidad de hacer nuevos desarrollos, que el hombre se dedique a otra cosa distinta a lo que es la carrera armamentística. Europa vivió muchas guerras prácticamente sin ningún tipo de reposo. Se terminaba una guerra, comenzaba otra entre los distintos países, surgían nuevas naciones, el cambio político que vio Europa durante muchos siglos permitió la aparición y desaparición de nuevos estados, nuevos reinos, y eso lo vimos durante distintos periodos de historia. Y esa incansable eh, confrontación lleva a la aparición de un pequeño periodo histórico que se conoce como la Belle Époque, la Bella Época, que nosotros que vivimos en un país pacífico durante casi 200 años de república, nos parece asombroso de que en Europa, durante un periodo corto, podríamos llamarlo corto, de 1890 a 1914, apenas 24 años, donde no hubo ninguna guerra, ellos llamaron a este periodo la Belle Époque o la Bella Época, precisamente porque les asombraba que en una Europa de continuos conflictos durara 24 años de paz, hasta que finalmente en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y allí vemos que existe un nuevo patrón de vida distinto al que ya se vivía viniendo en la parte de una Europa pacífica. En cuanto a lo que nos involucra, que es la parte de la arquitectura, sabemos que la Europa de aquella época vivía todavía lo que era la remembranza o la reaparición de los estilos clásicos. Precisamente ya lo que era el gótico los estilos clásicos ya estaban repetidos y se hablaba del neoclásico, del neogótico. Periodos históricos de siglos anteriores, casi que de milenios anteriores, que nuevamente resurgían como una repetición de algo ya conocido. Es por eso que cuando viene el final del siglo XIX y comienzo del siglo XX a surgir el modernismo, es algo que refresca un poco la actividad cultural, la parte artística dentro de Europa. Y que lo vemos reflejado en el modernismo y en la arquitectura con nuevos patrones que buscan darle
nuevos estilos, nuevas tecnologías a lo que se vivía en aquel tiempo. También podríamos hablar de que el modernismo marca lo que es el final, o lo que también se conoce, algunos estudiosos llaman como la crisis del academicismo. ¿Por qué la crisis del academicismo? Porque las academias de bellas artes, que no se habla inclusive de escuelas de arquitectura, sino más bien la arquitectura como una parte artística, comenzaba a generar la necesidad de tener nuevos estilos, de tener una tendencias nuevas. Y es por eso que la crisis del academicismo busca alejarse de lo clásico, buscando nuevos patrones, nuevos elementos. En cuanto a la parte estructural, en la parte ornamental, vemos que hay una función entre ellas y que no se desarrollan de forma aislada, sino que se fusionan lo que es lo estructural y lo ornamental, teniendo en sí como un solo órgano lo que es el edificio construido. La parte que se genera, que se desarrolla en aquel tiempo, se apoya mucho de esas nuevas tecnologías en materiales. ¿En cuáles materiales son? El material fundamental de la revolución industrial es el hierro y por supuesto que el acero. Y acompañado de ellos nuevos elementos como lo son el vidrio, que si bien el vidrio no es una invención del modernismo, la industrialización de este producto sí conllevó a que el vidrio fuera un protagonista importante en esta época como un material, acompañado por supuesto del acero. Entonces tenemos como, acompañado del acero y del vidrio, también otro elemento que si bien no es nuevo, son los productos cerámicos o la cerámica, dentro de lo que es la parte del acabado o las partes estéticas de las edificaciones. Otra cuestión de que se ve muy marcado en este periodo es la que se hace énfasis en el detalle de los ornamentos. ¿Ornamentos cuáles serían aquellos? Portadas de fachadas, relieves de frisos, incluso en la parte de interiores, lo que son puertas, ventanas, barandas de escaleras, los mismos propios escalones. Se va al detalle en el ornamento. Esto es ya algo distintivo de este periodo. De la parte industrializada, podemos destacar de que todo esto son sucesos que tienen un matiz no solo lo social, sino también en lo económico y lo cultural. Lo social porque representa lo que ya dijimos en un comienzo, el cambio de la identidad rural a la identidad más urbana de todas las ciudades europeas, que si bien hace 200, 300 años eran pequeñas ciudades, la revolución industrial permitió que estas ciudades se convirtieran en grandes urbes y se hizo necesario la intervención de sus cascos urbanos tradicionales, que hasta finales del siglo XIX muchas de estas ciudades permanecían con trazados medievales de 300, 500 años o más. Y la nueva necesidad o la necesidad que tenía de albergar mayor número de pobladores significó que tuvieran que hacer nuevos trazados, ampliaciones, en algunos casos devastar sitios históricos o sitios que tenían muchos siglos, quizás no con un valor histórico, pero sí con una data de tiempo bastante notable. Esos son los cambios que vemos en la parte urbana. Tenemos que destacar algunas cuestiones de lo que es el modernismo en esta parte como aspecto fundamental. Y es por lo menos que el modernismo promulga lo que es la parte de las fachadas libres. ¿Por qué fachadas libres? Porque si bien el ornamento era algo distintivo de la arquitectura del siglo XIX, en el modernismo busca eliminar un poco ese ornamento en las fachadas y se ve como que algo innecesario, no de mayor importancia porque no es algo que enfoca lo que es el uso o la necesidad de construcción de una edificación. Entonces vemos que las fachadas libres son unas características fundamentales dentro de lo que es el modernismo. También la parte de la ventilación, nuevas opciones de ventilación. Si bien recordamos, en sistemas tecnológicos anteriores, lo que no eran sistemas porticados, la parte de muros portantes limitaba mucho la parte de ventilación, ya que los muros portantes necesitaba de que el cerramiento, que a la vez era estructural, fuera lo más lleno posible, de manera que evitaban la implementación de vanos o aberturas que posibilitaran la ventilación. Entonces, en estos sistemas constructivos nuevos aporticados, que generalmente eran estructurales
de acero, de hierro, permitió mejorar la ventilación en las edificaciones. Otro aspecto fundamental es la aparición de nuevos espacios que no existían antes en las concepción arquitectónica de edificaciones, tales como las terrazas. Si bien los techos que se generaban en algunos casos con fachadas muy horizontales permitían la utilización o implementación de techos planos que a la vez generaban terrazas. Esas terrazas se convirtieron en unas áreas de crecimiento, unas áreas incluso de esparcimiento que no las había antes en los criterios arquitectónicos anteriores. Y otra característica fundamental es también la aparición de las plantas libres. Por eso mismo, porque al no haber estructuras o muros portantes, sino simplemente aporticados, las plantas libres comienzan a generar nuevas expectativas de uso, porque ya no hay necesidad de tener cerramientos totalmente llenos como lo hacía en el muro portante. Entonces, estas son las características del inicio de la arquitectura moderna. Un aspecto social y económico y cultural que tiene su génesis en lo que fue la revolución industrial, que se fue amasando durante todo el siglo XIX y que tiene su boom o su aparición definitiva en lo que es el comienzo del siglo XX. Si bien llegó a América algunas décadas después, es verdaderamente su origen en Europa, pero que más adelante lo veremos en la próxima clase cómo ha sido el impacto tanto en Norteamérica como en Latinoamérica en la arquitectura moderna. De mi parte, finalizamos así esta clase, lo que es el inicio de la arquitectura moderna, y espero que continúe a través del grupo de WhatsApp o a través de la mensajería de Saya, manifestando sus inquietudes y sus preguntas para seguir aclarando dudas y podamos tener ese intercambio de ideas. También estará en las próximas horas las actividades correspondientes al primer corte para que tengan fecha de entrega el próximo 1 de noviembre de este año 2024. Muchísimas gracias.